Abrazo. Creo que tienen micrófonos encendidos, chicos. ¿Me escuchan bien en el Zoom? Hola, buenas noches. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha bien. Buenas noches, se escucha así. Quizá les pido que silencien los micrófonos a quienes tengan conectados por las dudas. Bueno, muy bien. 219 en el Zoom. ¿Eh? Qué cantidad. Bueno, muy bien. Bueno, un gusto saludarlos. Mi nombre es Alfredo Chabatone. Les pido disculpas por la demora, pero hubo algún problemita con la conexión. Estamos, de alguna manera, no dando inicio, pero casi, a este nuevo curso que se denomina Derecho y Actividad Empresarial. De alguna manera esto supone un cambio, un poco lo que era la estructura. ¿Se animan, chicos, en el Zoom a silenciarse? Y silencia uno. Les decía que... Sí, voy a ver de dónde los puedo mutear acá. No, ya está. ¿Eh? ¿Dónde? Pará, dime dónde. Bueno, muy bien, ahora sí. Bueno, les decía que es un curso, digamos, nuevo, una asignatura nueva, que tiene la particularidad de que un poco se reduce la carga horaria. Nosotros estas materias, básicamente, antes se dividían en dos grandes grupos, derecho comercial por un lado y derecho societario por el otro. Ahora el nombre cambió, derecho de actividad empresarial, hubo un poco una reformulación, digamos, de los programas. Entonces, hay una primera parte del curso que está más vinculada, si se quiere, no directamente al derecho comercial, que es a lo que nosotros en general nos hemos dedicado todos estos años a sacar la facultad, sino más bien a una cuestión más genérica vinculada al derecho civil también. Obviamente que el derecho civil y el derecho comercial tienen de alguna forma sus inicios de manera vinculada, ¿no? Porque por allá por el año 1860 y pico, en Uruguay se aprobaba el 1866 el Código de Comercio, el Código Civil es en esa misma época, y de alguna manera muchas de las normas del Código de Comercio remiten en algunas cuestiones al Código Civil, por ejemplo, en materia de contratos y alguna otra cuestión más que nosotros vamos a ver en la clase de hoy, fundamentalmente en tema de los contratos. Entonces, lo importante, creo, de esto es hacer una aclaración inicial, que ustedes van a tener ahora un curso donde vamos a dar una parte introductoria, donde estamos dando una parte introductoria, que ustedes ya empezaron la clase anterior, ¿no? Esta es la segunda o tercera clase, me parece, ¿no? Tercera clase, que vieron un tema de personas, bienes, cuestiones más vinculadas al derecho civil, y vamos a ver algo relacionado con los contratos, ¿sí? Los contratos en general, no vamos a hablar de los contratos comerciales ni de los contratos civiles, pero sí vamos a hablar de la conceptualización de qué es un contrato, qué finalidad tiene, para qué sirve, cuáles son los elementos esenciales, cuáles son los efectos del contrato. Y después, durante el curso, vamos a ir abordando otros temas ya más relacionados, ¿sí?, con lo que es la actividad comercial o empresarial específicamente, como el concepto de empresa, el tema del derecho y el mercado, derecho al mercado y la competencia, la propiedad industrial, todo el tema de las marcas, nombre comercial, patentes, etc. Los títulos valores, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar de los títulos valores de contenido dinerario fundamentalmente, el cheque, el vale, letra de cambio, quizás hayan escuchado hablar. Y vamos a ver también sobre el final de este curso el tema de las crisis empresariales, es decir, cuando una empresa está atravesando un estado de insolvencia, no puede hacer frente a sus obligaciones y pide un concurso, lo que se llama un concurso, un procedimiento concursal, a los efectos de intentar reorganizar o reperfilar esa deuda para poder recuperar, digamos, o salir del estado de insolvencia. Y quizás, o sin quizás, posiblemente en otro curso ustedes vayan a tener o van a dar también el derecho societario, ¿sí?, que básicamente hace referencia a todo lo que es la normativa en materia de sociedades comerciales en nuestro país, que es una materia importante para que ustedes conozcan la operativa de las sociedades comerciales, fundamentalmente pensando en cuando ustedes se reciban, que van a ser, me parece, contadores o licenciados en administración de empresas, tengan claro
cuál es el funcionamiento de todos de las sociedades comerciales y de alguna manera qué utilidad le podemos dar a esta herramienta a los efectos de desarrollar una actividad comercial o empresarial y que ustedes puedan asesorar a un cliente, por ejemplo, de qué camino optar o qué tipo social adoptar a los efectos de desarrollar un emprendimiento X. También la figura del contador o del licenciado en administración de empresas, en algunos casos de estos, por ejemplo, se da mucho en materia concursal, sobre todo en la designación de los contadores o de los administradores de empresas como síndicos. El síndico es una persona que es designada para administrar una empresa que está en crisis. Entonces, de alguna manera, todos estos temas a ustedes los pueden llegar a ayudar o a colaborar en lo que supone en el futuro su actividad profesional en el campo de la ciencia contable. Eso como primera cuestión. Después, en particular, en la clase de hoy vamos a analizar algunos aspectos vinculados a los contratos, ¿sí? O básicamente a definir un poco qué es un contrato, ¿sí? O a qué estamos hablando, o a qué nos referimos cuando hablamos de un contrato. No, diapositivas no hay diapositivas para esta clase, no hemos preparado diapositivas. Y entonces, de alguna manera, vamos a trazarnos, digamos, una hoja de ruta. En primer lugar, vamos a analizar cuál es la noción de contrato o qué se entiende por contrato, ¿sí? ¿Qué es un contrato? En segundo lugar, o con posterioridad, vamos a analizar cuáles son los requisitos esenciales para la validez de los contratos. Y luego vamos a ver los efectos de los contratos, qué eficacia tienen en realidad los contratos con relación a las partes y eventualmente a terceros. Pero quizás, y si nos da el tiempo, nos vamos a introducir un poco también en lo que es la materia contractual un poco más moderna, hablando sobre todo de la contratación electrónica, porque de alguna forma es importante en los últimos tiempos, y sobre todo después de la pandemia, todo el tema de la contratación electrónica y la contratación por medios electrónicos es algo que se ha multiplicado su uso y que todos de alguna manera utilizamos y a veces no nos damos cuenta que estamos de repente celebrando contratos, pero técnicamente lo que estamos haciendo es celebrando contratos todo el tiempo, tanto por internet, por la web, o por un chat, o por teléfono, o incluso cuando hacemos cualquiera de las operativas diarias. No sé, salimos de acá, nos tomamos un ómnibus, o nos tomamos un taxi, o vamos al súper a hacer las compras. En todo momento estamos celebrando contratos. Claro, nosotros no nos damos cuenta, en realidad, no nos ponemos a pensar, ahora yo voy a hacer un contrato de transporte con el señor del ómnibus. Yo me subo al ómnibus, saco la plata, le pago, ese es el precio por el servicio que me presta de llevarme a un destino, es un contrato, es un contrato de transporte. Pero no estamos pensando todo el tiempo que estamos celebrando contratos. Entonces, de alguna manera está bueno de repente aislar un poco las cosas o los conceptos y tratar de analizar en definitiva cuándo estamos frente a un contrato, por qué, en qué casos y qué requisitos son necesarios para que el contrato valga como tal. Y eso después lo podemos llegar a extrapolar quizás a estas cuestiones nuevas de la contratación electrónica, que no son tan nuevas lo de la contratación electrónica. Por ejemplo, comprar por Mercado Libre un bien es algo que ya es de bastante tiempo. Sí quizás sea mucho más nuevo algún término que está más relacionado con lo que es, por ejemplo, la aparición de las criptomonedas o de blockchain, ¿sí? Que son los contratos inteligentes o smart contracts, no sé si han escuchado hablar, me imagino que sí, que también son, digamos, instrumentos de la vida comercial y empresarial que cada vez lo vemos con mayor asiduidad y que incluso hacen muchas veces a la digitalización de los procesos a nivel empresarial. Y es importante que por lo menos sepamos o tengamos una idea de qué estamos hablando. Desde ya les adelanto, cuando hablamos de contratos inteligentes o smart contract, en realidad no estamos hablando de contratos en términos de la definición de contrato. Sí cuando hablamos de contratación electrónica en general, pero cuando bajamos a los contratos inteligentes, básicamente en realidad son un conjunto de protocolos que están preestablecidos y que permiten que ante una determinada opción que uno toma, la máquina o el aparato tome de alguna forma determinadas opciones o escojan determinadas alternativas. El tema de los contratos inteligentes o el primer resabio de los contratos inteligentes se ha dado, por ejemplo, con las máquinas expendedoras de bebidas, que en realidad tienen muchísimos años. Uno pone una moneda o pone una ficha, aprieta un botón y sale una latita o una botellita de Coca-Cola o un café, un capuchino, lo que quiera. Bueno, eso de alguna manera es un contrato inteligente, porque yo estoy celebrando un contrato con la máquina, estoy insertando una moneda
y le estoy pidiendo que me ofrezca algo y me da un producto que ya está preestablecido. La máquina ya sabe, cuando yo toco tal botón me tiene que dar eso. Eso es lo más rudimentario, pero hoy por hoy tenemos de alguna manera la posibilidad de que a través de máquinas se logren determinadas cuestiones o logren desarrollar determinados actos o circunstancias que de alguna forma se asemejen a lo que es la capacidad humana, a lo que es la inteligencia humana. Y de repente una máquina va a poder discernir entre determinadas opciones y va a poder optar entre una de ellas, obviamente en base a un conjunto de protocolos automáticos que ya vienen precargados de antemano, pero que cada vez que pasa el tiempo vamos de alguna manera acercando más a cuestiones que en definitiva terminan pareciéndonos un poco raras al principio, pero después nos tenemos que adaptar porque la realidad nos pasa por arriba. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que el derecho siempre viene atrás de la realidad, el derecho siempre viene corriendo atrás. Pero lo importante es que el derecho, cuando se sanciona una norma jurídica o se aprueba una norma jurídica, sea lo suficientemente amplia y flexible como para poder adaptarse a estas nuevas tecnologías o estas nuevas formas de contratación y que de alguna manera esa flexibilidad permita que ante la aparición de nuevas tecnologías, que van a seguir apareciendo, no tengan dudas, porque todos los días aparece algo nuevo, no haya que modificar sistemáticamente el derecho para que vaya siempre corriendo atrás. Que el derecho se encargue de regular o corregir determinados matices cuando nos desviamos de los carriles normales. Esa es un poco la idea. Pero para eso tenemos que ir a lo más, llamémosle, primitivo o rudimentario, que es, bueno, el concepto de contrato. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un contrato? Y básicamente, un contrato es un negocio jurídico. Es un acuerdo de voluntades. Eso es lo principal y lo fundamental. El contrato es un acuerdo de voluntades. Es un acuerdo de voluntades que genera determinados efectos jurídicos. ¿Sí? Este acuerdo de voluntades se celebra entre dos o más personas, porque estamos hablando de un acuerdo. Para que haya un acuerdo, por lo menos tienen que haber dos. Dos o más personas celebran este acuerdo, mediante el cual estipulan determinadas condiciones. ¿Sí? Y a partir de este acuerdo se generan obligaciones. O sea que es un acuerdo de voluntades que genera obligaciones para las partes. Si nosotros vamos a lo que es la normativa nuestra, en particular de la definición de contrato, hay un artículo en el Código Civil, que es el artículo 1247, artículo 1247, que es de alguna forma el que define al contrato, y dice este artículo que el contrato es una convención, o sea, un acuerdo, por la cual una parte se obliga con la otra, o ambas partes se obligan recíprocamente a una prestación. O sea, una parte se obliga o ambas partes se obligan recíprocamente, ¿sí? A una prestación. Y esta prestación a la que se obligan puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Sí? Esas obligaciones pueden consistir en dar, hacer o no hacer. Un ejemplo, si vamos a celebrar una compraventa de un auto, ¿sí? Eso generan obligaciones de hacer. ¿Cuál es? Entregar, dar el vehículo y a cambio pagar un precio. Y acá hay dos partes que se obligan recíprocamente. Una de las partes se obliga a entregar una cosa y otra se obliga a pagar el precio. ¿Sí? También el contrato puede determinar obligaciones de hacer. Por ejemplo, yo con un constructor celebro un contrato donde el constructor se obligue a hacerme una casa. Hay una obligación de hacer a cambio de un precio. ¿Sí? O también podría ser una obligación de no hacer. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento, un alquiler, donde yo le alquilo a él mi casa, ¿sí? Él me paga un precio por el alquiler de la casa que yo le alquilo,
Y yo estoy obligado a no impedir el uso por parte de él, ¿no? Yo tengo una obligación de no impedir el uso. Tengo que permitirle utilizar la casa porque yo se la estoy alquilando. ¿Ah? Ahí la obligación de nacer es justamente no debo hacer determinados actos que impidan que él pueda utilizar la casa. ¿Sí? O sea que tenemos un acuerdo de voluntades que genera determinadas obligaciones y estas obligaciones pueden ser dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y lo interesante acá, bueno, no sé si es muy interesante, pero lo que plantea, digamos, la normativa es que en definitiva puede ser que una sola de las partes se obligue o que ambas partes se obliguen. Y acá es donde tenemos, de alguna manera, una de las primeras clasificaciones de los contratos. Ya entrando en lo que son las clasificaciones, básicamente tenemos 3 o 4 clasificaciones que vamos a ir analizando. La primera clasificación es la que divide a los contratos entre contratos unilaterales y plurilaterales. Un contrato unilateral es aquel en el cual genera obligaciones, o es aquel que genera obligaciones para una de las partes. O sea, nosotros tenemos dos partes, A y B. El contrato es unilateral, siempre participan dos partes, pero una sola se obliga. ¿Está claro? Por eso es unilateral. No es porque participe una persona sola. Distinto cuando hablamos de un negocio jurídico unilateral, ¿sí? Que no es un contrato, donde, por ejemplo, una persona puede hacer un testamento y ahí se requiere solamente la voluntad y la participación de una persona e interviene una sola persona. Yo hago un testamento y digo que cuando me muera quiero que los bienes míos vayan para X. En mi caso tengo hijos, tengo un hijo, como tengo un hijo, en realidad mi hijo es heredero forzoso, va a tener que heredar una parte seguro porque la ley así lo establece, pero hay una parte que yo puedo disponer libremente que puedo decirle que es para él. Te voy a dar una parte de mi herencia a vos. ¿Tá? Por ejemplo, eso es un negocio jurídico unilateral. ¿Sí? Cuando hablamos de contrato, el contrato siempre es bilateral en el sentido del acuerdo de voluntades, que intervienen por lo menos dos partes. Pero, perdón, acá puse algo mal, disculpen, ¿eh? Acá no es unilaterales y plurilaterales, es unilaterales y bilaterales. No sé, creo que dije bien y escribí mal. O dije mal y escribí mal, no sé. Contratos unilaterales se obliga a una sola de las partes, contratos bilaterales se obliga a las dos partes, recíprocamente. Por ejemplo, caso típico contrato unilateral, una donación. ¿Sí? Nosotros dos somos la parte del contrato, yo soy el donante y él es el donatario, que es el que recibe la cosa, y le dono mi casa. ¿Quién se obliga? Yo, solo yo. Él simplemente va a aceptar la herencia, pero no se va a obligar a nada en principio. Salvo que la donación, que tiene alguna particularidad, se establezca algún gravamen, que él tenga que hacer algo, pero en principio, en el modo puro y duro, me obligo yo solo. ¿Sí? Eso es un contrato unilateral. ¿Es un contrato? Sí, hay un acuerdo de voluntades, somos dos. ¿Está bien? Pero yo solo me obligo. En el contrato bilateral, ambas partes se obligan recíprocamente. El ejemplo típico es la compraventa. ¿Sí? Yo vendo el inmueble y él paga un precio por el inmueble. Ambas partes se obligan recíprocamente. ¿Ah? Cada una de las partes del contrato puede estar integrada por una o más personas físicas o jurídicas. O sea, si un contrato es entre dos partes, no significa que sean dos personas. Una parte pueden ser, por ejemplo, 10 personas, ¿sí? Yo tengo 9 hermanos más y heredamos los 10 un inmueble de mis padres y lo queremos vender. Bueno, por una parte estamos nosotros 10 y por otra parte está él, que él nos compra a nosotros 10 el inmueble. ¿Está claro? O sea que una parte puede ser, digamos, integrada por una sola persona, puede ser plurisubjetiva, pueden ser varias personas que integren esa otra parte. ¿Venimos bien hasta acá? ¿Sí? Ok. Bien. Profe, Sí, ¿podría hablar un poquito más lento ahora con las demás partes? sí, perdón, voy muy rápido. Gracias. Disculpa.
¿Dónde se quedaron para poder quizás retomar? No sé, profe, para mí viene bien. Concuerdo. Bueno, trato de ir más lento igual, trato igual de ir más lento. ¿Ah? No me digan los 237 del Zoom que está todo bien, porque si no, no. A ver, vamos a tratar de ir lo más lento posible. Dijimos, clasificaciones, contratos unilaterales, una sola parte se obliga, bilaterales se obligan a ambas partes. ¿Sí? Pusimos ejemplo, una donación, una compraventa. Ok. Otras cuestiones importantes, ya ahora vamos a ver otras clasificaciones, pero quería simplemente comentarles algo que es importante, que en materia de contratos, en materia de contratación, rige un principio. Lo voy a dejar por acá, separado, así no nos desordenamos. Y ahora, para no olvidarme, hablo de él. ¿Ah? No se preocupen en el Zoom, que ahora lo menciono. Vamos por partes. Vamos a seguir con las clasificaciones. Dijimos contratos unilaterales, contratos bilaterales. Hay otras clasificaciones de los contratos. Una segunda clasificación es entre contrato gratuito y contrato oneroso. Contrato gratuito y contrato oneroso. Esa es la segunda clasificación de los contratos. El contrato gratuito es aquel que solamente tiene utilidad para una de las partes. ¿Sí? La otra parte sufre un gravamen. Tiene utilidad para una sola de las partes y la otra parte sufre un gravamen. Un gravamen. Básicamente, yendo al mismo ejemplo, la donación. La donación es un contrato gratuito. ¿Ah? No es un contrato oneroso porque no interviene un emolumento pagable, no interviene una suma de dinero. Yo dono el bien, ¿sí? Y lo recibe el donatario. ¿Ah? ¿Eh? El contrato en general se llama gratuito. ¿Ah? Y la utilidad que reporta para unas partes es la utilidad del que lo recibe. Para el otro es un gravamen. ¿Cuál es el gravamen? Darte el bien. ¿Me explico? Bien. Y después tenemos contratos onerosos, ¿sí? Como la compraventa, para seguir con los ejemplos. Porque acá la utilidad es para ambas partes y se graba uno en beneficio del otro. ¿Por qué? Porque uno entrega la cosa y el otro paga el precio. ¿Sí? ¿Puedes repetir el contrato, por favor? La clasificación esa. Contrato ¿Sí? gratuito y el otro, ¿cómo era? Oneroso, sin H. Oneroso. O-N-E-R-O-S-O. Gratuito y oneroso. Gratuito, por ejemplo, como les decía, la donación, donde una sola reporta la utilidad para una de las partes solamente, es decir, para el que recibe, por ejemplo, el bien. Y oneroso es aquel en el cual hay utilidad para ambas partes y se graba una en beneficio de la otra. ¿Ah? Una tercera clasificación. ¿Puedo borrar esto? Acá. Sí. Una tercera clasificación de los contratos Una es la que pregunta. distingue. ¿Estas clasificaciones están en el libro? En el libro no lo sé, pero en el Código Civil seguro. 1247 y siguientes están. Pero en Bien, el bien. libro, no sé en cuál de los libros en el libro está la parte de contratos y el concepto, está seguro. Están los requisitos. No sé si está la clasificación. Sí, por eso yo no lo encontré. Capaz que no lo encontré. Puede ser que no esté porque está como bastante breve la parte de contratos. Gracias. La tercera clasificación se divide en contratos conmutativos y aleatorios. ¿Todo bien? Ya estamos, vamos pronto. Sí. No, no estamos bien. Muchas gracias. Muy amable.
Perdón, ¿puede repetir de vuelta? ¿Sí? Contratos conmutativos y contratos aleatorios. Si ustedes ven en el Código Civil, les digo para que lo tengan, digo porque lo van a ver ahí si leen el Código Civil, entran por el IMPO, artículo 1247 define los contratos y ahí en más creo que 1248, 1249, 1250, o sea, los siguientes van mencionando estas clasificaciones de alguna manera. ¿Ah? Digo porque también tienen ahí otro lugar donde poder ver esto bien. Los contratos conmutativos se dan cuando cada una de las partes se obliga, como todos los contratos, a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y ese dar, hacer o no hacer se mira como algo equivalente a lo que tiene que dar, hacer o no hacer la otra parte. ¿Ah? Es decir, las prestaciones son equivalentes entre las partes entienden que son equivalentes. La compraventa. Yo te vendo la casa a $300.000, vos estás dispuesto a pagar por la casa $300.000, entonces las prestaciones se miran como equivalentes. Para nosotros son equivalentes. Vos entendés que tenés que pagarme $300.000 por la casa y está bien. Y yo entiendo que vos me tenés que dar $300.000 por la casa y entendemos los dos que están bien. O sea que las prestaciones, las partes las ven como equivalentes. Yo desde afuera puedo decir, está loco, este le pagó $300.000 por la casa que se le cae a pedazos. Pero entre las partes entienden que esas prestaciones son equivalentes. ¿Ah? ¿Puede Y volver a el, repetir cuando dice que cuando se dan los contratos conmutativos? el conmutativo, sí, es cuando las prestaciones entre las partes se miran como equivalentes. Por ejemplo, entregar un bien y pagar el precio. Gracias. De nada. Y después tenemos los contratos aleatorios, que son aquellos contratos en donde hay un alea, justamente de ahí viene el aleatorio, que es una contingencia incierta de ganancia o pérdida. No sabemos si vamos a ganar o vamos a perder al principio. Contingencia incierta de ganancia o pérdida. Y acá hay un contrato que es bastante típico en esto, que es el contrato de seguros. El contrato de seguros se da esa contingencia incierta de ganancia o pérdida. Por ejemplo, si yo soy una empresa aseguradora y a cualquiera de ustedes le aseguro el vehículo, le aseguramos el vehículo, ¿sí? Si ustedes aseguran el vehículo hoy, todavía no pagaron, firmamos la póliza, todavía no pagaron, les va a venir las cuotas después en el resumen de cuenta de la tarjeta, cada una de las cuotas, 10 cuotas anuales, por ejemplo. Y resulta que salen de acá de la facultad y se dan una piña en el auto y vuelcan y el auto queda para arresto, ¿sí? En ese alia, en el contrato mano a mano entre la empresa aseguradora y ustedes, obviamente ustedes ganaron, porque no pagaron nada del seguro todavía, o pagaron un poquitito, pero el auto va para arresto y les tengo que dar, pagar el seguro como si el auto estuviera impecable. Entonces, en esa contingencia, ganancia o pérdida, entre comillas, ustedes ganaron. No sé si ganaron mucho, porque tampoco salgan ahora a reventarse en el auto por las dudas para ganar, ¿no? Y el banco, en ese global, obviamente, el banco, dije, pensando en el banco seguro, en cualquier empresa aseguradora, en ese global hace un estudio y dice, pará, yo con él capaz que pierdo, pero en el global la mayoría de la gente me paga el seguro todos los meses, todos los años, y a casi nadie le pasa nada, o a la mayoría no le pasa nada, o ni siquiera tocan el deducible para arreglar un farol que se rompió porque no les conviene, por ejemplo. Ahí está la contingencia y cierta ganancia o pérdida. Otro contrato que es bastante ejemplificador de esa contingencia. ¿Tú me ibas a preguntar algo? Perdón. Sí, en el caso, por ejemplo, las compras de acciones, generalmente se compran es cuando se hace un estudio y se ve que la empresa es rentable y la inversión tiene un retorno. Eso también puede ser porque puede irle bien como no irle bien. Bueno, sí, eventualmente sí, está bien. Es un ejemplo. Ahí está más vinculado un poco con la oferta y demanda y con el tema del mercado y las variables del mercado, pero sí podría ser. Otro de los Perdón, contratos, sí, perdón, solamente quería consultarte. En aleatorios, la definición bien exacta, porque justo se me cortó y me perdí. En el la contrato definición de aleatorio, aleatorios, ¿en qué caso se el basaba? contrato aleatorio es aquel en el que hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida. Profe, ¿tenemos a repetir el ejemplo de conmutativos, por favor?
¿El ejemplo de qué? De conmutativos. Sí, el contrato conmutativo es aquel en que las prestaciones de las partes se miran como equivalentes. ¿Ok? El ejemplo, profe, que dijo de un bien, de entregar un bien. Compra-venta. Compra-venta. Conmutativo, compra-venta. El típico ejemplo. Aleatorio, puse ejemplo, contrato de seguros. Y iba a dar otro ejemplo que es un contrato que se llama renta vitalicia, donde yo acuerdo, por ejemplo, con una persona, ¿sí?, que vive en un bien, le compro el bien, pero a través de lo que llama, no, en realidad no le compro el bien, yo le pago una renta mensual, por ejemplo, hasta que la persona fallezca. Y cuando la persona fallece, el bien pasa a mi patrimonio. La contingencia de ganancia o pérdida ahí está en que si yo hago el contrato hoy, pago 2 o 3 meses y la persona fallece, gané. Es horrible decirlo, pero bueno, en términos económicos. Ahora, si la persona vive 30 años y estoy 30 años pagando y capaz que perdí de acá, vaya uno hasta dónde está. Pero quiero decir, esa sería también, ahí sería un contrato aleatorio, porque las prestaciones no se miran como equivalentes, sino que hay una contingencia incierta de ganancia o pérdida. ¿Ok? Bien. Y la última clasificación que quería ver con ustedes, quizás haya alguna otra más, pero esas son las más importantes, es aquella que divide los contratos en consensuales y solemnes. Contratos consensuales y contratos solemnes. El contrato, arranco por el consensual, que es el contrato que nace, que se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Que el contrato nazca por el simple acuerdo de voluntades, que no es necesario documentarlo por escrito. ¿Ok? Por ejemplo, yo les digo, les vendo este celular a cualquiera de ustedes en $500. Perfecto, acepto. Me dan los $500 del celular, se terminó. Celebramos un contrato de compraventa. ¿Hubo necesidad de documentar por escrito? No. Quizás en algún contrato un poco más complejo exista la necesidad de documentarlo por escrito para plantear de manera más ordenada todas las condiciones y que queden bien claras. Pero cuando es algo muy sencillo, de un momento para otro, no es necesario ni siquiera documentarlo por escrito. Tampoco es necesario documentarlo por escrito, es otro contrato, salvo que la ley nos pida para algo, pero al principio no, sí. ¿Como el de la? Por ejemplo. Claro, ahí seguro que no va por escrito porque la máquina no me va a salir a firmar nada, ningún documento de nada, pero puede ser, por ejemplo, que yo te venda, no sé, este driver y me lo compres y te digo, mira, esto te lo vendo a 100 pesos. Sí, perfecto, 100 pesos. Un poco caro capaz, ¿no? Ah, no sé si está bueno este. 50. Entonces, en ese caso, el contrato en general, contratos son consensuales. ¿Qué significa? Que se perfeccionan o que nacen con el mero acuerdo de voluntades entre las partes. Salvo, como les dije, que uno podría llegar a documentar por escrito ese acuerdo porque le interesa por determinadas circunstancias. Por ejemplo, porque es un contrato que tiene muchísimas cláusulas o condiciones que se hace necesario pactarla por escrito para tener bien claras ambas partes cuáles son las condiciones contractuales. ¿Ah? Pero también tenemos después los contratos solemnes, que eso sí son los que la ley exige el cumplimiento de determinadas formalidades. Por ejemplo, y ya que estamos con la compraventa, hablamos de la compraventa de inmuebles, la compraventa de inmuebles es un contrato solemne. ¿Por qué? Porque la ley exige, el Código Civil, creo que es el 1664, exige que la compraventa de inmuebles se documente por escrito, y no solamente por escrito, sino que se haga en escritura pública. Me imagino que alguno de ustedes conocerá o tendrá, entre tantos, algún familiar escribano. Bueno, los escribanos son los que se encargan de redactar estas escrituras públicas de compraventa. ¿Sí? O sea que tenemos que contratar a un escribano para que redacte ese documento en escritura pública. Si no lo hacemos de esa manera, el contrato es nulo. Entonces, necesariamente tenemos que documentarlo por escrito. ¿Sí?
Perdón, profe, están diciendo si puede repetir de vuelta el de solemnes. Contratos solemnes son aquellos que requieren de determinadas formalidades para su validez. Por ejemplo, que se documenten por escrito. Yo me acerco a la tele pensando que me van a escuchar más, pero en realidad no tiene nada que ver. Es un tema de Una costumbre. cons- una consulta. Entonces, los otros, por ejemplo, no necesitan que los hagas por escribano, los otros contratos. No te escuché, ¿sabes? Que si los otros contratos que nombró, como estaba diciendo que tienen que ser como más por un escribano, los otros se pueden hacer sin escribano. ¿Sí lo qué? Ah, sí, obviamente. Gracias. Los otros, acá tengo alguien que me escuchó, pero no se escuchaba muy bien. Los demás contratos, sí, obviamente, se podrían eventualmente. No digo los demás. Hay contratos que en realidad usualmente no se llama un profesional para la redacción. Los escribanos son habitualmente los profesionales que redactan ciertos contratos, no todos. Los abogados también, algunos redactamos, pero no es necesario, aunque muchas veces sí es conveniente. O sea, no es obligatorio, pero puede ser conveniente. O en algún caso, de repente, por ejemplo, si yo quiero hacer una compraventa de un automotor, en realidad, esa compraventa del automotor también es un negocio consensual, no es solemne, pero de alguna manera, para nosotros poder inscribir esa compraventa al registro, tenemos que documentarla por escrito, no nos queda otra, si queremos inscribirla al registro. Pero yo perfectamente te puedo decir a vos, te vendo mi auto, perfecto, te lo compro, te doy el auto, me das la plata y se terminó. Claro, después tenés que probar que en realidad te lo vendí, cómo te lo vendí, y que no te lo presté, y que no sé cuánto, y si pasa algo con el auto, si matas a alguien. Y ahí es donde están los problemas. Por eso que a veces puede resultar cómodo o útil instrumentar por escrito un contrato. Vi por ahí una pregunta en el chat, de casualidad, ¿no? Porque no la estoy viendo todas, que preguntaban dónde el escribano inscribe o dónde presenta el escribano. Bueno, esa escritura pública de compraventa, el escribano la presenta en el registro de la propiedad inmueble para inscribirla. ¿Sí? En ese registro se lleva un detalle de todas las compraventas de inmuebles y entonces cuando uno necesita sacar información de cuál ha sido el proceso dominial que llama ese inmueble, saca información del registro y arroja toda la información registrada. Bien. Un tema importante vinculado al tema del acuerdo de voluntades y un poco a lo que es la formalización de los contratos es el principio de autonomía de la voluntad, que yo lo escribí ahí arriba. ¿Sí? El principio de autonomía de la voluntad, que básicamente la autonomía de la voluntad es la facultad que tienen las partes de autodeterminar las condiciones de los contratos. ¿Ok? Las partes tienen la posibilidad de determinar, autodeterminar cuáles van a ser las ¿Puede condiciones repetir, del profe? contrato. Sí, autonomía de la voluntad, las partes pueden autodeterminar cuáles van a ser las condiciones o las estipulaciones de los contratos. Este principio de autonomía de la voluntad está basado en un principio que está consagrado en la Constitución de la República, que es el principio de libertad, que básicamente lo que nos dice el principio de libertad, hablándolo medio en criollo, es que se puede hacer todo lo que la ley no prohíbe. Es decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Básicamente, ese es el principio de libertad. Bueno, ese principio de libertad en general rige en materia de contratos. Las partes pueden libremente pactar las condiciones de los contratos, en principio. Salvo que exista alguna norma de orden público, o sea, una norma que impida que se pacte en contra, o alguna norma que prohíba pactar condiciones distintas a lo que las partes entiendan que tiene que regular su negocio jurídico o su contrato. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los requisitos para la validez de los contratos? Es decir, los contratos tienen determinados requisitos o deben tener determinados requisitos para que sean válidos. Y esto está establecido en el artículo 1261 del Código Civil, 1261 del Código Civil, que básicamente habla de 4 requisitos.
el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa. Son los 4 requisitos de validez de los contratos. Perdón, profe, ¿podría repetirlos? Sí, 4 requisitos: capacidad. Vamos a empezar por el principio. Consentimiento, capacidad, objeto y causa. Consentimiento, capacidad, objeto y causa. El código era el Código Civil. Valentina, ahí veo justo un mensaje de Valentina. Código Civil, artículo 1261. Vi que apareció un mensaje por ahí de autonomía de la voluntad. Autonomía de la voluntad, la posibilidad de que las partes determinen libremente las condiciones de los contratos. Perdonen, pero el chat lo veo muy de casualidad. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿no? Entonces, requisito de validez, capacidad, perdón, consentimiento, así vamos en orden: consentimiento, capacidad, objeto y causa. Muy bien. Lo primero, el consentimiento de las partes. El consentimiento refiere a la formación del acuerdo de voluntades, ¿sí? ¿Cómo se forma el acuerdo de voluntades? ¿Cómo nace el consentimiento? A través de una oferta o una propuesta que es aceptada, ¿sí? Hay una propuesta y cuando esa propuesta o esa oferta es aceptada, ahí se formó el consentimiento, ¿sí? Ahí hicimos el match entre oferta y aceptación de la oferta. ¿Ok? Yo te digo, te vendo este dry pen a 100 pesos, perfecto, te lo compro, listo, hay aceptación de la oferta. Ahí se formó el consentimiento. ¿Está bien? El consentimiento perfecciona el contrato, hace nacer el contrato. Y este consentimiento no va a ser válido cuando haya sido dado por error o cuando medie violencia o cuando haya dolo. O sea que el consentimiento no va a ser válido cuando haya error, violencia o dolo. Dolo es sin R, no es dolor, es dolo. Error, violencia, dolo. Perdón, ¿Qué vendría a Profesor, ser dolo? ¿Dolo? eso mismo iba a preguntar, ¿qué es dolo? Ahora voy, esperen, que no se apuren. Ahora les digo. Ustedes por ahora escriban error, violencia y dolo. Y arrancamos por partes y lo vamos explicando. Lo más lento posible. ¿Qué es el error? El error se da, por ejemplo, cuando existe una confusión sobre la identidad de la cosa o del bien que se contrata. ¿Ah? Ese es el error. ¿Sí? ¿Puede repetir? Sí. El error recae sobre la identidad de la cosa que se va, por ejemplo, a vender en el contrato. Voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de un caso que tengo, por ejemplo, ahora en la práctica. Tengo un cliente que en la zona ¿vieron ahí donde Ocean Park, que es un poco antes de Chihuahua, yendo para Punta del Este, donde está cerca del aeropuerto ahí? Bueno, un día por Mercado Libre vio 2 terrenos que se vendían. Vio 2 terrenos, entonces dijo, mirá, me gustaron los terrenos. Se contactó con la persona, con el teléfono que estaba ahí, lo atendió supuestamente el dueño. En realidad el señor era era el nieto de la señora que tenía un montón de terrenos ahí en la vuelta y que le quedaban un par. Y dijo, ya, justo me quedan los 2 más lindos, le dijo, si quieres ir a verlos, no sé cuánto. Entonces, este cliente que estaba bastante embalado, le habían gustado porque aparentemente esos terrenos estaban en un alto donde se veía el mar, que le gustaba el lugar.
como para hacer una casa. Y empezaron, el ida y vuelta, mi cliente fue al lugar, cuando fue al lugar, estuvo ahí parado, sacó unas fotos, unos videos y le mandó al tipo, porque el tipo no había podido ir, él era argentino, entonces estaban allá en Buenos Aires, creo, y no podía venir, no sé cuánto, que andaba a verlos, lo fue a ver, y les mandó desde el lugar donde estaba un video, unos videos, decir, mirá, estoy parado acá en los terrenos, no sé cuánto, avísame por las dudas si son estos, porque claro, le había mandado por el Google Maps, le mandó la ubicación y el tipo fue más a su ubicación. ¿Está? Le gustaron los terrenos, todo fantástico. Se comunicó con la escribana para hacer el boleto de reserva, que es un documento que se hace antes de la compraventa, donde se pactan condiciones básicas del contrato y se establece por lo general una entrega de una seña del 10% del valor del precio, ¿no? Y ese 10% lo conserva la escribana como depositaria, como depósito. Ok, hasta ahí venía todo fantástico. Resulta que cuando este señor habla con la escribana y van a hacer el boleto de reserva, firman el boleto de reserva de los dos padrones, padrón A y el padrón B, todo divino, habla con las dos arquitectas y le dice, che, vayan a ver los terrenos, porque con las dos arquitectas no, sí, y con el agrimensor, vayan a ver los terrenos porque el tipo estaba medio encachilado, le había gustado porque tenía ahí como 2 pinos ahí adelante, dicen, y esos 2 pinos le quería que estuvieran adentro de la casa, no adentro, no todo el pino, porque si no el techo tenía que ser muy alto, pero como que los troncos del pino quedan adentro, no sé cómo es, pero algo de eso. Entonces habló con las arquitectas, habló con el agrimensor, va el agrimensor y dice, che, escúchame una cosa, los pinos no están. ¿Cómo no están los pinos? Hay 2 pinos en los terrenos. No están los pinos. ¿Cómo no están los pinos? Sí, no solo no están los pinos, sino que yo no puedo acceder a los terrenos. ¿Cómo no puedes acceder? Y no, porque están como en un pozo y está lleno de vegetación. No, pero los terrenos son altos y se ve el mar de los terrenos. No, los terrenos están en un pozo y está lleno de vegetación. Y ahí es donde el tipo dijo, la miércoles, ¿qué pasó acá? Compré algo que no era. Resultó ser que él pensó que estaba comprando 2 terrenos y eran otros 2 lo que el tipo le estaba vendiendo. ¿Ah? Entonces, ahora hay un juicio por este asunto donde mi cliente le reclama al otro cliente, reclama judicialmente, la rescisión de ese contrato o la declaración de nulidad de ese contrato por un vicio del consentimiento. ¿Cuál es el vicio? El error. Error sobre las cosas que pensaba que estaba comprando. En realidad, él pensaba que compraba 2 terrenos y el señor pensó que le vendía 2 terrenos distintos. Hoy en la mañana, cuando di esta clase en el grupo de la mañana, me decían, no, en realidad, este señor lo engañó. Le dijo en realidad cuáles eran los terrenos, le mandó una captura a pantalla, le mandó la ubicación, pero en realidad lo está engañando. Y el error no está relacionado con la mala fe o con el dolo, que el dolo es el engaño, el fraude. El error está relacionado con, yo pensé que te vendía esto y vos compraste esto y yo pensé que compré otra cosa. Eso es el error. El error en el objeto. Claro, en estos casos puede pasar, no es muy común, ¿no? Pues si yo te digo, te vendo este driver, no hay error de nada, el objeto es esto, digo, lo tenés acá. ¿Ah? Entonces, ese error es un vicio del consentimiento y permite pedir la nulidad de ese contrato. Se está pidiendo la nulidad de ese boleto, de esa reserva de venta. ¿Qué hace el cliente? El cliente está pidiendo que le devuelva los $16.000 que puso de la 10% de seña por los terrenos. Y el otro señor dice, no, en realidad no hubo ningún error, vos tenés que, se rescinde, sí, la reserva, pero esos $16.000 que pusiste, me los tengo que cobrar yo con multa, por la multa que se pactó por el incumplimiento, porque vos te arrepentiste y no quisiste comprar los terrenos. Y mi cliente dice, no, en realidad no me arrepentí. Pensé que iba a comprar otra cosa. Cuando me di cuenta, te estoy diciendo que me estoy dando cuenta de eso ahora. ¿Ok? ¿Se entendió? Ese es el ejemplo. Violencia. Acá la violencia sería algo así como, en el mismo ejemplo, que venga el tipo, el vendedor, y le ponga un revólver acá en la cabeza y le diga, che, me comprás, ¿no? Los terrenos. Y bueno, sí. Firmá, voy a firmar por la duda, ¿no? Ok, eso es violencia. Puede ser moral, puede ser física, fin. Y el otro caso es el dolo. El dolo es cuando hay una intención de engañar o de defraudar a otro. ¿Sí? Es decir, que ese engaño o que producto de ese engaño
la persona haya contratado. O sea, me hicieron el cuento del tío, para que nos quede más claro, ¿no? Me hicieron el cuento del tío, me engañaron y me llevaron engañado y firmé. Me dijeron que esto era fabuloso y en realidad me engañaron. Bueno, eso es el dolo. Cualquiera de esos tres casos, error, violencia y dolo, son vicios del consentimiento y generan la nulidad del contrato. El contrato no es válido. ¿Está bien? Ah, bueno, porque nosotros estamos presuponiendo que este otro señor actuó de buena fe. Estamos presuponiendo. Él se encarga de decir que actuó de buena fe todo el tiempo. Se ve que hay algo ahí que no sé. Si no, lo diría. Pero como que lo reitera sistemáticamente. Pero bueno, yo dije, no, yo no digo que haya habido mala fe. Yo digo que vos creíste que me vendiste 2 terrenos, pero yo creí que compré 2 otros. Yo creí que pensé que compré otros 2. Sí, pero Distintos. está como tachado. Porque lo tienes activado. ¿Qué pasó? Oh, por supuesto. Sí. Va lo penal, digamos. En este caso no, en este caso más bien es un ilícito civil, pero sí. Pero digo que Sí, podría derivar sí. porque Es más grave quizás, sí. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, él dice que en realidad eran los últimos 2 que le quedaban. Mandó la ubicación, sí, mandó la ubicación. No sé si fue exacto o no. El agrimensor se dio cuenta. Porque le dijo, mira, acá no están tal cosa. Pero bueno. Si los vuelvo a ver, les cuento, porque tenemos la audiencia de testigos ahora dentro de poco. Bueno, muy bien. Capacidad, Profe, ¿qué artículo era? 1261. Hay como 800 mensajes, ¿no? No tanto. Todo esto es viejo. 1247 está. Ok. Ok. Está. Listo. Muy bien. Chicos, sigo. Capacidad. Capacidad ustedes ya lo vieron, ¿verdad? En la clase anterior o la otra. ¿Qué clases de capacidad conocen? ¿Eh? Absoluta, relativa. Sí, pero tenemos dos grandes clases de capacidad, de goce y de ejercicio. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es la capacidad de goce? Sí. Ahí está. Todos los individuos de que nacen hasta que mueren tienen capacidad de goce. ¿Sí? Muy bien. Tienen aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. ¿Sí? Incluso un recién nacido, porque está representado por sus padres a través de la patria potestad. O incluso un incapaz absoluto designado por un juez, donde va a tener un curador que lo va a representar. ¿Sí? Y la capacidad de ejercicio es la aptitud. Sí, dale. Ahí está. Ahí está. O sea, es la capacidad de ejercer los derechos por sí mismo. El menor de edad no lo puede hacer por sí mismo, sino a través de sus representantes. Pero el mayor de edad, que tiene más de 18 años, que tiene capacidad plena, lo hace por sí mismo. ¿Ok? ¿Sí? Bien. La contracara es la incapacidad absoluta, como me decían alguien recién en el Zoom. La incapacidad absoluta, por ejemplo, del demente, el sordomudo que no se puede dar a entender ni por escrito, por lenguaje de señas, o los menores impúberes. Menos de 12 años son las mujeres, menos de 14 en los varones. ¿Sí? Bien. Después el tema del objeto, el objeto del contrato. Solo podemos hablar de objeto del contrato básicamente en 2 sentidos. En un sentido como la prestación, es decir, el objeto como las obligaciones de cada una de las partes. ¿A qué se obliga cada una de las partes?
Pero también podemos hablar de objeto para referirnos a las cosas sobre las cuales recaen los contratos. ¿Sí? ¿Qué Perdón, características? profe, ¿puede repetir de vuelta? Sí, el objeto podemos desdoblarlo o verlo desde dos puntos de vista, desde la prestación o desde las obligaciones, o del lado de las cosas sobre las que recaen los contratos. ¿Qué particularidad tiene el objeto para que no sea, para que el contrato sea válido? Que el objeto debe ser lícito. Y no debe estar prohibido por la ley. Profe, una pregunta. ¿Sí? Em, ahora que estamos analizando esto, y para las revisiones vamos a tener que sabernos cada artículo, el número exacto No, y las no, leyes. no, de ninguna manera. Nadie les va a preguntar el número de artículo. No, no. Entonces, yo lo que se los digo es simplemente para que ustedes puedan, además de leer el libro, tener, por ejemplo, algún otro lugar donde poder tenerlo ordenado, si quiere. Van al Código Civil, al artículo que yo les nombro, y lo ven, esto que yo les estoy diciendo, lo ven ahí escrito. Entonces les es más fácil para poder de repente estudiar o hacer un esquema, apunte, lo que fuera. ¿Se entiende? Gracias, gracias. No, pero nadie les va a preguntar un artículo. Así que para la que Perdón, viene, de memoria me estudian los artículos 12, 50. No, mentira. Sigo. eh, ¿Eh? no, estaba por decir que dice los objetos deben ser lícitos y no deben. El objeto debe ser lícito y no debe estar prohibido por la ley. Y el último elemento, perdón, el último requisito de validez es la causa de los contratos. Básicamente la causa sería como el propósito o la razón por la cual dos personas realizan un contrato. ¿Sí? Propósito o la razón por la cual dos personas realizan un contrato. Y la causa también debe ser lícita. Si la causa es ilícita, el contrato es nulo. Y les voy a poner un ejemplo de causa ilícita. Por ejemplo, supongamos que yo pido vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos a poner el ejemplo bien y el ejemplo mal para que se entienda. Yo pido un préstamo en el banco y el banco me pide como garantía del préstamo que yo ponga un bien en garantía, por ejemplo, un inmueble. Entonces hacemos un préstamo, se llama un préstamo hipotecario, porque yo hipoteco un bien en favor del banco como garantía del pago de las obligaciones. Yo le tengo que pagar al banco la plata que me prestó más los intereses. ¿Estamos bien? Ok. Ahí la causa de la hipoteca está dada por un contrato de préstamo donde yo al banco le pedí plata, el banco me dio la plata, me la transfirió a mi cuenta y yo le tengo que pagar intereses. Pero supongamos que olvidémonos de este caso, pero supongamos yo estoy complicado con algún acreedor que me está por hacer algún juicio y yo tengo mi casa a mi nombre y resulta que él, que es un gran amigo mío, ya lo estoy utilizando para varios ejemplos, gran amigo mío, digo, escúchame, vamos a hacer simular que yo te presté plata y hacemos una hipoteca y yo te hipoteco a favor tuyo la casa, entonces vos quedás como acreedor hipotecario, sos mi amigo, no te digo nada, pero vos quedás como acreedor hipotecario por si después vienen ellas dos que son acreedoras y que me quieren comer el inmueble, que si me hacen un juicio en realidad estés vos primero, cobrás vos y después con lo que vos cobres, cuando el bien se remate, me das la plata y me la guardas y se termina el problema. Y ellas dos quedan en la fila, atrás. Ellas podrían demostrar que en realidad el negocio de hipoteca, el contrato de hipoteca no tiene causa, no hay una causa, porque la causa debería ser, por ejemplo, el contrato de préstamo anterior. Bueno, entonces de alguna manera podrían generar la declaración de nulidad de esa hipoteca
por un vicio del consentimiento, la ausencia de causa o la causa ilícita. ¿Me sigue más o menos? ¿Sí? Podría, perfectamente. Haces una venta ficticia para sacar un bien de arriba, decir, no, no es mío, el bien no es mío, el bien es de él. A mí que me revisen. Nunca haría eso con mi hijo, jamás. Lo extraño, aparte me fui temprano, iba a ver tardísimo, pero no importa. Mañana lo veo tempranito. Vamos a ver ahora los efectos de los contratos. Lo primero que dice la ley, artículo 1291, si mal no recuerdo, del Código Civil. Memoricen ese artículo, por favor. No, mentira, no se lo memoricen. Artículo 1291, los contratos obligan a las partes como la ley misma. Los contratos obligan a las partes como la ley misma. ¿Qué significa esto? Que las estipulaciones que hagan las partes en el contrato son norma jurídica para ellos y tienen que respetarlas. ¿Se entiende? Es como si la ley les dijera, usted tiene que hacer esto. Si yo me obligué contigo a pagarte 1.000 pesos, eso para mí es ley, tengo que cumplir. Y si no te cumplo, vos me podés reclamar extrajudicial o judicialmente. Y si no te pago, va a venir un juez y me va a condenar a pagarte eso que te debí porque hay una obligación que yo tengo que cumplir. ¿Ok? Ese es el primero de los efectos. Segundo efecto importante, los contratos deben ejecutarse de buena fe. Este es un principio general del derecho. ¿Sí? Los contratos deben ejecutarse de buena fe. ¿Qué implica esto? Que las partes tienen que comportarse de una manera leal y honesta. ¿Sí? La buena fe hace referencia a la honestidad y a la lealtad. Y otra de las derivaciones de los contratos es lo que se llama el principio de relatividad de los contratos. Relatividad de los contratos, que refiere a que los contratos obligan a las partes que lo hayan celebrado solamente, no obligan a terceros. Si yo celebré un contrato compraventa contigo, no puedo pactar en el contrato que ella está obligada a pagarme, porque en realidad es un contrato contigo. Si ella no firmó el contrato, no está obligada a nada. Entonces, el principio de relatividad de los contratos implica que los contratos obligan a quienes los celebran y no a los terceros. ¿Ah? No los quiero aburrir demasiado. El tema contratos más o menos quedó. Simplemente una mención al tema de los contratos electrónicos, como para entender, porque ya estamos todos medio cansados, jornada larga la doy, como para entender de alguna manera el funcionamiento de esto. Digamos que el matiz o la única diferencia que existe entre los contratos, llamemos, por llamarlo de una manera, analógicos, o los contratos en soporte papel o físico, o los contratos tradicionales, la única diferencia entre el contrato tradicional y el electrónico no es el documento en sí mismo, sigue siendo un contrato con todos sus requisitos, con todas sus condiciones. ¿Ah? Pero la diferencia está en el medio electrónico a través del cual el contrato surge y se concreta y despliega sus efectos. O sea que los contratos que nosotros celebramos, por ejemplo, cuando en Mercado Libre vemos una oferta y compramos algo, ¿sí? Tienen los mismos requisitos, los mismos elementos, intervienen las mismas partes, el consentimiento es exactamente el mismo, ¿sí? Pero la única diferencia es el soporte a través del cual se realiza la contratación. Por lo cual el contrato electrónico también es un contrato. Y puede darse de diversas maneras. Por ejemplo, a través de, no sé, Mercado Libre. Yo le doy comprar a un botoncito, a un clic, y compré. Hubo oferta, la oferta es me están ofreciendo un bien a X pesos, yo acepté la oferta, di el clic. Se perfeccionó el contrato. Hubo consentimiento.
¿sí? O también los contratos hasta por teléfono contratamos hoy. No sé, le llamás al cable y te dice, bueno, sí, querés saber para contratar el servicio. Sí, bueno, usted tiene el paquete no sé cuánto, el fútbol uruguayo, ESPN, no sé qué, no sé. Nos dan todos los paquetes que hay, 32 paquetes distintos, que no miramos ni la décima parte, pero no importa, 32 paquetes distintos. Yo le dije, yo lo único que le digo siempre, el que tiene fútbol uruguayo, nada más. Y lo demás, ¿no? ESPN y todo eso, y Fox. Me gusta el fútbol. Entonces, nos dicen, ok, sí, perfecto. ¿Y cuánto vale ese paquete? Vale 1.872 masiva por mes. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, señora, yo le voy a leer todas las condiciones para que usted me diga si está de acuerdo. Perfecto. Bueno, muy bien, Alfredo, hemos celebrado un contrato de tal manera, usted el contrato a partir de hoy, pues, durante un año, va a pagar 1.872 pesos masiva, el paquete no sé qué, las películas, HBO, no sé cuánto. ¿Está de acuerdo? Sí, perfecto, listo. Se celebró el contrato. Acuerdo de voluntades. Nos pusimos de acuerdo en las condiciones básicas, la cosa, el precio y otras condiciones más, y se terminó el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Los contratos electrónicos son otro formato, otra fórmula para poder contratar, pero al final del día estamos hablando de lo mismo. Sí, quizás cuando hablamos de los contratos inteligentes o los smart contracts, que yo les decía al principio, ahí en realidad la cosa cambia porque técnicamente no estamos hablando de contratos. No se trata de contratos, sino que se trata de determinados mecanismos o protocolos que vienen preestablecidos de antemano y que se dan con una fórmula similar a que si es A, entonces B. Es más tipo un silogismo, ¿no? Simplemente quería mencionar esa cuestión, pero bueno, con esto creo que más o menos quedó redondeado cuál era la idea o la finalidad de esta clase. En las próximas clases vamos a ir adentrándonos ya en temas más vinculados específicamente al derecho comercial. Sí les digo que clases pasadas vinieron otros docentes, hoy vine yo, y la que viene seguiremos cambiando porque así está establecido de esta manera. ¿Ah? Así que bueno, ha sido un gusto. No sé si en el Zoom tienen alguna duda. Que ¿O no? aparezca más, José. ¿Eh? Por favor, que venga más. Hacé el trámite, vení vos. Ay, sí, No, profe, ¿qué gracias. tengo que hacer para que se quede usted? Tengo Dale, ganas de casa hasta ahora. Gracias, Firmamos muchachos. una Que lista pasen- todos. Que pasen bien. Chao, gracias. Capo. Chao, Hola, gracias. profe, yo tengo una Buena duda. clase, Que pase profe. bien. Profe, ¿podría repetir lo de cuál era la diferencia? ¿Era entre el soporte? Es Marco, ahí va. Uno podrá tener que ver con el tema de la identidad, de que tenga necesariamente tenga la validación de la otra persona y el otro sea más tipo una fácil. Exacto. Hola, profe. Sí, dijo que la diferencia estaba solamente en el soporte. Dale, muchas gracias. De nada.